Realtro.com. Hola televidentes, nuevamente sean ustedes bienvenidos a ¿Qué puedo hacer por la paz? Estamos en otra misión más. A ustedes gracias por estar con nosotros siempre ahí, constantes para saber qué podemos hacer por la paz en nuestro país. Recordemos que el conflicto ha cobrado tantas vidas y ha dejado tantas víctimas que ya es hora que empecemos a cambiar, y como lo hemos dicho en otras emisiones, tenemos que cambiar empezando por nosotros mismos para poder aceptar al otro, y empecemos por ese camino por la paz. Hoy con dos invitadas, y son ellas, la doctora Ercilia Berrueta, que es psicóloga y es la doctora de Cátedra Libre de la Paz de la Universidad del Zulia, Estado Maracaibo. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por esta invitación, muy honrada de estar aquí presente. No, muchas gracias a usted, doctora. Y Ana Doris Rodríguez, quien es representante de la Mesa de Víctimas del Norte de Santander. Gracias por estar con nosotros también y aceptar esa invitación. Muchísimas gracias por la participación y por la invitación. Bueno, realmente la reparación integral garante como reconstrucción de tejido social es fundamental. Cuando hablamos de, y voy a recalcar, la doctora, la psicóloga es venezolana, pero conoce el conflicto que ha vivido nuestro país. Infortunadamente hemos sido noticia a nivel mundial de los diferentes hechos violentos de los cuales se han registrado en Colombia en diferentes departamentos. Y Norte de Santander es uno de los departamentos donde infortunadamente la violencia ha tocado muchas familias, ha dejado muchos huérfanos, ha dejado muchas viudas, ha dejado muchas madres sin sus hijos. Reconstruir ese tejido social destruido por la violencia, doctora, ¿cómo lo puede analizar usted? Fíjate, Astrid, pues mi propuesta es un enfoque de desarrollo y de crecimiento interior. Como tú dices, pues ya la violencia ha dejado sus consecuencias, ya tiene grandes efectos, y es hora de cambiar, o es hora de tomar también otras acciones de otros caminos, que no solo se trata del camino social y de los acuerdos sociales, sino que cada uno de nosotros tiene que hacerse responsable de lo que ha vivido y de lo que quiere construir para sí mismo, como familia, como sociedad y como país. Y la propuesta es de sanación interior, de crecimiento interior. Ya se ha dicho de muchas maneras, ya algunos pensadores importantes han dicho si la violencia o la guerra se construye en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde tiene que ser curada, donde tiene que ser intervenida. También, así como Gandhi lo dijo, el camino de la paz no es un camino, es la paz el camino, y significa una construcción de hechos, de comportamiento, de estilo de vida que va haciendo que esa cultura de paz, que esa civilización de paz llegue a nosotros. Entonces tenemos que comenzar por nosotros mismos, por sanar esas heridas. Si hemos sido víctimas de violencia, si nuestras familias han sido víctimas de violencia, pues ya no nos sirve seguir culpando y seguir diciendo y señalando lo que pasó o de dónde pasó, sino que necesariamente como adultos nos toca hacernos responsables de nuestra herida, de nuestra historia, y buscar primero esa reconciliación y ese perdón dentro de nosotros para poder entonces proyectarlo afuera, hacia una sociedad. Pues doctora Ercilia, Ana Doris hace parte de la Mesa de Víctimas del Norte de Santander. Para ser parte de la mesa, obviamente es víctima. Para usted llegar a estar en ese momento sentada acá con nosotros y poder hablar de su experiencia, tuvo que haber pasado por un proceso complicado, imagino yo, como ser humano, para poder hoy en día hacer parte de un proyecto hablando de paz, para poder decirle al otro debe perdonar pese al daño que se le haya hecho. Pues más que perdonar, yo creo que nosotros como víctimas es un proceso largo. Eso es un proceso que se experimenta de los hechos reales de nosotros, y es un camino con mucha dificultad, pero con mucho adelanto y con muchas ganas de salir adelante. A ver, de nosotros desde el 2002, 2003, que ocurrieron estos hechos
tan violentos y tan marginados y maltratados para nosotros como mujeres víctimas del conflicto armado, es muy doloroso y sabemos que debemos apuntarle a una paz, pero una paz con justicia social, una paz verdadera, una paz que nosotros como víctimas lo que decimos es espiritualmente debemos iniciar por una verdad. Si hay una verdad, nosotras como víctimas, tanto hombres como mujeres, le apuntamos a la paz. Y esta paz tiene que tener unas garantías de gozo. ¿A qué me refiero yo? Que debemos contener una casa digna, una educación y un trabajo. Así se inicia la paz para las víctimas del departamento. Pues Ana Doris y doctora Ercilia, yo las invito para que conozcan ustedes una historia de vida y una historia de una persona víctima. Él es Luis Alberto Durán Alarcón, quien pese también a ser víctima, pues sigue superando esa falencia que le dejó la violencia y sigue adelante con su vida. Vamos a ver la siguiente historia. Soy víctima del conflicto armado desde Gamarra a Cesar. Después perdimos, cuando yo era adolescente, nos quitaron una finca en el Cesar. Mi papá cultivaba maíz, tenía ganado, plátano, yuca, pues éramos agricultores y nos llegaban a vacunarnos, a amenazarnos y ya a última hora le tocó a mi papá en un tractor sacarnos de la finca a medianoche, coger un bus y no volver a saber nada. Después de eso secuestran a mi hermano Antonio, nos lo desaparecen, él se llama Antonio Durán Alarcón. En el año 92 asesinan a Santiago Medina, que era el señor alcalde de Gamarra, y él convivía con mi hermana y tenía una hija. Y en el 2000, que asesinan a mi hermano, pues tenemos que salir desplazados de Aguachica a Cesar. Y las amenazas eran muy fuertes contra, digamos, a mi papá pues lo querían asesinar, a mí me buscaban para asesinarme, la orden fue que me tenían que matar porque yo andaba investigando, averiguando qué estaba pasando con mi familia y yo duré un tiempo aproximado en Venezuela, que estuve refugiado, y fue cuando ya en el 2002 desaparecen a mi hermana Marta Cecilia, que también esto me ha llevado. Muchas veces se oscurece el camino, no veo, a veces no encontrábamos como ese aliento de vida y que por qué nos desaparecían la familia, por qué tanta persecución contra mi familia, si nosotros lo que hemos hecho en Colombia es trabajar y luchar y servirle a los demás. Y ya entonces es cuando yo soy torturado, fui torturado y de esa tortura recibí 12 días de incapacidad y quedé lesionado de mis dos brazos. Esto es una búsqueda incansable, es un dolor, es un vacío muy grande que tenemos nosotros las víctimas por desaparición forzada. Uno a veces mira a otra persona y le parece que es el hermano, que es el familiar, que es el amigo, y muchas veces uno también, como las víctimas le traen a uno fotografías de esos desaparecidos, uno mira a las personas, de pronto él sea, y estar uno averiguando en la policía, en la SIJIN, en las instituciones, o digamos también ir a las almorgues, y esto es muy duro porque ese es el día a día. O sea, yo no tengo descanso porque buscamos a nuestros seres queridos y no hay ninguna respuesta. Es una soledad total y es una tristeza que uno siente, es bastante duro. El corazón a veces no encuentra uno toparse con esa, pero uno quiere hablar con ella, escucharla, preguntarle qué pasó, lo torturaron o cómo fue su desaparición. Y uno no quiere encontrarlo, uno quiere encontrarlo vivo. Uno quiere a toda hora es que aparezca vivo, ¿no? Porque uno no sabe qué pasó con él. Entonces, la esperanza es que vuelva vivo. La esperanza es volver vivo. Vamos a comerciales y ya regresamos con qué vamos a hacer por la paz desde cada uno de nuestro ser, desde cada una de nuestras viviendas, porque el objetivo es ese, un camino de reconciliación. Ya regresamos.
Bueno, y continuamos con más de qué puedo hacer por la paz. Estamos con la doctora Ercilia Berrueta, psicóloga del vecino país venezolano. Ustedes allá, ¿cómo ven ese proceso que debe adelantar Colombia cuando estamos hablando de la violencia que vive, pero que ya estamos buscando pues una tranquilidad y una paz en nuestro país? ¿Cómo ven ustedes esto? Bueno, lo he dicho en los grupos que he participado, que a veces pues que tendrían ya que empezar también a reconocer los logros que han tenido en el tema de la paz, y aunque queda mucho por hacer, pues ya hay cosas que se han logrado y que pues hay un colombiano con otra actitud, y que también hay estados de mayor seguridad, de mayor ayuda y de crecimiento, como en el caso de Ana Doris, así como el caso de esta persona que acabamos de ver, y que cuando escuchamos esas historias que son tan grandes, y a mí me nace decir, así como a veces son grandes nuestras heridas, así es grande nuestra trascendencia, pero haciéndonos cargo de ellas, y así como elijo el vacío, la muerte, el duelo, la desaparición, ¿y quién puede cambiar eso ya? Pero él está allí y sigue vivo, así como Ana Doris también está aquí y sigue viva. Entonces a veces, así como cuando se va a la guerra, las heridas y las cicatrices empiezan a ser las medallas que nos trae a la vida, y que son esas medallas de honor porque conseguimos sobrevivir y hacer algo más por la existencia. Ayer en el diplomado de trabajo social, una estudiante decía, hablar es paz. Y eso es un proceso que ha comenzado, así como decía Ana Doris, bueno, hay que hablar, hay que buscar la verdad, hay que levantarse. Si yo quiero decir algo importante en este momento, y es que hay que salir de la etiqueta de la víctima. Claro. Porque mientras sigamos llamándonos víctimas, mientras sigamos reforzándonos como víctimas, vamos a seguir victimizándonos y vamos a encontrar a nuestros perpetradores, que es una condición de dualidad de la mente humana, pero también de las relaciones humanas, y que en esos procesos de investigación clínica, psíquica, cada vez hay más evidencia que de alguna manera ese estado de víctima que llevamos dentro atrae a nuestro victimario o a nuestro perpetrador. Y yo digo también con frecuencia, porque tenemos que crecer y sanar nuestras heridas, tanto de la violencia como de la sumisión, y decir, y ahora ni víctima ni victimaria, ni víctimas ni victimarios. Ana Doris, ¿usted cree que la voz de las víctimas sí está siendo escuchada en Colombia? Bueno, para decirle claro, las víctimas como tal, las propuestas de las víctimas al proceso de paz son muy pocas. De esas 17.000 propuestas que se ha generado en el país colombiano para el proceso de paz, solamente han pasado muy pocas. Y lo más triste para nosotros como víctimas de un departamento o de nivel país es que no conocemos, o sea, no nos socializan cuáles son las propuestas como tal, son las que van a llevar a ese proceso. Nosotros sí queremos ese proceso y estamos en nuestras organizaciones haciendo esta campaña de la reconciliación, porque es muy importante. Nosotros tenemos que sanar nuestro corazón y dejar atrás nuestro dolor, porque cada paso que damos es una escalera, es un escalafón de preparación y de admiración también, porque el hecho no es estar en la oscuridad, hay que salir a la claridad, pero con una claridad, como lo decimos nosotros, justa y verdadera. Bueno, realmente cada una de las historias que nosotros presentamos acá, pues básicamente es la historia de ese hecho violento que marcó su vida de alguna otra manera, pero es que también mostramos cómo salen adelante pese a ser víctimas. Vamos a darle continuidad a la historia de Luis Alberto Durán Alarcón. Don Alberto le toca de pelear por nosotros, le toca de luchar por nosotros, de defendernos a nosotros, de orientarnos en todo lo que más pueda él que uno desconoce. Entonces estoy muy agradecida con él, porque la fundación de él, eso ha sido un éxito. Y en la fundación siempre pues tenemos una mano amiga. Siempre don Alberto nos ayuda, siempre que tenemos alguna necesidad él nos escucha, siempre está muy pendiente de las necesidades que tenemos. Nos ayuda mucho
nos ayuda también con las gestiones en los centros de víctimas, muchas veces porque nosotros no tenemos conocimiento cómo son los pasos a seguir y él nos orienta en ese sentido. Y yo me vine para acá a buscarlo porque yo dije, pues si él es la persona que me va a servir, que me va a ayudar, porque la verdad yo no tenía casi, ¿cómo le digo?, entendido cómo hacer o cómo poder yo hacer para yo recurrir a todo eso. No, yo las 24 horas, a mí me están llamando, a mí me llaman a cualquier hora de la noche o del día, me ocurrió un hecho de desplazamiento o hubo un desplazamiento colectivo o sucedió una desaparición, un homicidio, cuál es la ruta, los caminos, los mecanismos, por ejemplo la desaparición forzada, el mecanismo inmediato. Entonces prácticamente uno todo se lo dedica a la guerra, al conflicto armado, a orientar a las víctimas. La Fundación Los 11 Hechos Victimizantes de Desaparición Forzada está enfocada en atención, en orientación a todas las víctimas de los diferentes hechos. Es constante las reuniones con los directivos. Por ejemplo, ahorita estoy preparando la asamblea para final de mes para orientar a las víctimas lo que tiene que hacer con el proceso de paz, con el acuerdo 062 de desaparición forzada, un trabajo que hicimos en Bogotá, que es con la nueva unidad de búsqueda de desaparecidos, en lo que concierne también en la atención y asistencia y reparación integral a las víctimas, el despojo de tierras, desplazamiento forzado, en violencia sexual, todo lo que tiene que ver con el reclutamiento de niños que está por los grupos al margen de la ley. Dios los guarde, porque yo digo, es las personas que le colaboran a uno en instruirle a uno las cosas, porque uno, como yo digo, yo no tengo ningún estudio, yo no tengo nada de estudio, yo fui una mujer criada en el campo, propiamente, sin estudios, sin nada. Entonces uno pues es absolutamente cerrado en las cosas que no sabe uno qué puede hacer. Pero cuando mi Dios le pone a uno las personas para poder uno defenderse de pronto. Don Luis, para mí y para muchas personas que creo que también tienen el mismo concepto, para mí eso ha sido el ángel de la guarda para todos nosotros, porque ha sido un señor que desde el día que conoció mi caso, al pie de la letra al lado mío, acompañándome, ayudándome, orientándome de todas las cosas. No, yo siento un goce en mi vida, siento una satisfacción de haber ayudado a esa víctima, porque yo también cuando era víctima, incluso uno le pedía a Dios que alguien lo orientara, que alguien lo ayudara. Y entonces yo siento una satisfacción total, esa solidaridad que yo puedo prestarle a esa víctima. Doctora Ercilia, escuchamos allí ese testimonio que señalaba cuando era víctima, y eso es lo que usted está invitando, que se quiten la etiqueta de víctima y empiecen a vivir algo diferente. Así es, y que eso es uno de los signos que puede señalarse como que ese proceso de reconciliación se ha dado, y se ha dado internamente, y por eso se puede extender a los demás. Hay otra cosa que quisiera decir muy importante y que también quizás no es que se escucha con tanta facilidad, pero que todos estos grupos, esto es parte de la historia y tenemos que verla en todos sus ángulos, que la reconciliación verdadera llega cuando el víctima puede ver el dolor de su victimario, que esos victimarios fueron víctimas también alguna vez, y que ellos mismos pasan de víctimas a victimarios, y todos en algún momento cambiamos esos roles, a veces más o menos, pero ellos también en sus grupos y en sus batallas también pasan de víctimas a victimarios, y esos que son nuestros victimarios hoy fueron víctimas anteriormente, y cuando los grupos se puedan ver como parte íntegra y como iguales de toda la historia, empezará ese proceso real de reconciliación. Y eso es lo que buscamos en nuestro país, doctora Ercilia, y vamos a lograrlo. Nos vamos a nuestra pausa comercial, pero nosotros ya regresamos con más de ¿Qué puedo hacer por la paz? Gracias al evidente, continuamos acá en ¿Qué puedo hacer por la paz? Ana Doris Rodríguez hace parte de la mesa de víctimas de Norte de Santander. ¿Cómo llegó usted a ser parte de esa mesa de víctimas en nuestra región? Pues ahora yo mismo ni sé cómo llegué ahí, porque fueron tantos procesos y tantas elecciones y tantos como
veros para uno poder llegar. Pero yo inicié un proceso desde el año 2008 con la doctora Magali Alba, que fue mi profesora, fue mi psicóloga y mi mano derecha. Desde ahí inicié yo con un proceso de superación, porque yo no sabía que era desplazada, no sabía que era una víctima, o sea, en sí no conocía nada de la ley. Pero qué bonito fue empezar a saber quién era y por qué estaba acá. Fue una nueva vida, porque es muy triste uno tenerlo todo, al día de mañana saber que uno no tiene nada. Y por culpa de otra persona. Y por culpa de grupos al margen de la ley. Pero yo digo que a veces esta gente, como lo decía la doctora, no tienen ni culpa, porque los culpables de toda esta gran polémica y situación en nuestro país es el mismo Estado. Y entonces uno como víctima debe superar esas etapas. Y para poder llegar uno a estas mesas, porque son mesas de diálogos, mesas de concertación, hay que pasar por unos procesos, iniciando conocimiento de la ley. Porque si nosotros desconocemos la ley, no estamos en nada. Debemos aprender a saber qué son nuestros derechos y también nuestras funciones y también nuestros deberes, porque así todo tenemos. Y entonces, para llegar a estos espacios se necesita también de organizaciones de base, que nuestra gente, la comunidad, es la que elige. Así como hay mandatarios para nuestro gobierno, presidentes, consejos, así tenemos nosotros como las mesas de víctimas. Se inicia desde los municipios y se empieza con las organizaciones de mesa. Estando realizadas las organizaciones, puede hacer una inscripción a unas personerías, donde legalmente seamos reconocidos que sí tenemos organizaciones de base, y nuestra comunidad es a su vez la que nos elige a nosotros para poder llegar a estos espacios. Bueno, doctora Ercilia, ¿usted cómo cree que se pueden terminar dignificando las víctimas? Reconociendo también el dolor de sus victimarios. Es una de las cosas a veces muy difícil de decir o de transmitir, pero siendo parte de la historia, todos son parte de la historia de Colombia y todos pertenecen, así como a veces en una familia tenemos que mirar al que se fue, al que abandonó, al alcohólico, al que robó, pero no deja de ser parte de la familia, y si no se reconoce, pues esto sigue en otra generación. Entonces, si esta historia va a tomar otra dirección, hay que comenzar, porque cada uno de los colombianos o nosotros que estamos aquí podamos mirar todos los actores de este conflicto de la misma manera y reconocernos como iguales. Todos hemos sido víctimas, todos hemos sido perpetradores alguna vez. Doctora Ercilia, muchísimas gracias por estar con nosotros. De verdad que ha sido un placer tenerla acá. Muchas gracias. Ana Doris, también a usted, muchas gracias. Siga trabajando por la paz, que les ha sido muy bien, porque nosotros también haremos parte de todo este proceso que se está adelantando en nuestro país. Muchísimas gracias. Bueno, a ustedes televidentes también, como siempre, gracias por hacer parte de este programa, de este espacio dedicado a ustedes. El objetivo es ese, buscar paz en cada uno de nosotros para empezar a reconocer nuestros errores y empezar a respetar al otro. Que tengan una muy buen día, y por supuesto es invitarlos a ustedes para que sigan con toda la programación que les tiene preparada la Televisión Regional del Oriente. Nos vemos en una próxima emisión.